Muy bien, Noris, ahora sí me vengo a la pastilla de entrevista porque está con nosotros la doctora Evangelina Melnik. ¿Se habían dicho así el apellido? Sí, está bien. Ah, listo, no, porque tenemos la duda ahí. Melnik. Si era de los Melnik de allá o de los Melnik de acá. Melnik. Melnik, perfecto. Doctora, que queda más fácil así. Sí. Doctora, se ha conmemorado el Día de la Hipertensión, ¿no? Es un tema que afecta a muchísima gente. Muchísima gente, cada vez más. Sí. Sí. Entonces, creemos que es un buen momento para charlar, para contar, para decirle a la gente qué es esta enfermedad, cómo se produce, qué lo produce, cómo podemos mejorar si mejorando algunos hábitos bajamos el riesgo, todas esas cosas. Por eso, vamos a lo primero, ¿qué es cuando hablamos de hipertensión? ¿De qué hablamos? En primer término, quiero decir que no es que se festeje el Día de la Hipertensión, Claro, sino no. que es un día, digamos, especial para justamente eso, hacer hincapié en la prevención y tratar de evitar las cosas que nos pueden llevar a la larga a, tal vez no a la hipertensión, sino a las complicaciones de la hipertensión. Claro. Porque por ahí la hipertensión bien controlada no trae mayores problemas, más Seguro. que estar siempre controlándola, medicándola y teniendo hábitos saludables. Seguro. ¿Qué es la hipertensión en sí? La hipertensión es cuando la presión de la sangre que va por las arterias aumenta. O sea, esto es como si fuera una manguerita donde la presión, como cuando abrimos una canilla que tiene mucha presión, corremos el riesgo de que en algún punto se rompa, sangre, o bien que vaya a impactar en alguno de los órganos, produciendo los ACV, los infartos, daño en el ojo, daño en el riñón, que en algunas veces es irreversible inclusive. ¿Y qué es lo que genera que, porque para levantar presión tiene que ser que bombea más fuerte el corazón? Me quiero creer yo, pero ¿por qué ese músculo reaccionaría de una forma que lo puede perjudicar al mismo cuerpo? La mayoría de las veces no tiene ninguna causa. Ajá. O sea, es idiopático que se llama, que no tiene ninguna causa. Las causas son hereditarias, uno ya lo trae en los genes y no hay forma de que no pase, pero sí se puede controlar y, como decíamos recién, medicar, y la mayoría de las veces son las formas leves de la hipertensión que nunca se llegan a complicar. Pero hay un 5% que sí tiene causa, que es secundario, y las que tienen causa, la mayoría de las veces son hipertensiones curables, como por ejemplo, si hay un tumor que produce corticoides, como es el feocromocitoma, por ejemplo, que tal vez es una palabra difícil, pero operando ese tumor, uno ya la hipertensión no tiene, ya la causa ya la sacamos. Claro. No se producen más corticoides, ya la sacamos a la causa. Eso después, por ejemplo, los que son tratados con corticoides por que X causa, también sacamos esa medicación que le produce la presión alta y ya está. Bien. Entonces, cuando hay una causa secundaria, lo ideal es sacar la causa y está. Y se soluciona. Y en el caso de los que son hipertensos primarios, que son los que dijimos recién, que es generalmente causa genética y que no tienen otra causa, en ese caso hay que tratarlos y hay que hacer algunos cambios en el estilo de vida, evitando las cosas que nos llevan también a levantar aún más la presión. Claro. Como ser el cigarrillo, el consumo de sal. Con respecto al consumo de sal, uno tiene que tener solamente en cuenta la comida salada al sabor salado o el agregado de sal, sino que hay muchas cosas que también tienen sal. Por eso muchas veces en el consultorio hacemos hincapié en que no es solamente lo que vos identificás como salado. Claro. Todo lo que son las comidas muy manufacturadas, los conservantes, los colorantes, todo eso tienen otros tipos de sal. O sea, la sal es el sodio, el cloruro de sodio es lo que comemos, es la una sal de las sales. sal que usamos, pero tenemos oxalato de sodio, citrato de sodio, que son en general los conservantes. Bien. Por eso siempre lo aconsejable es hacer la comida en la casa, lo más natural que se pueda, usar muchas frutas, muchas verduras, si puede ser no enlatadas mejor. Y en el caso de que usemos enlatados, lo que es más conveniente es enjuagarlos, porque entonces ahí sacamos el exceso de sal. Doctora, ¿qué es lo que hace la sal en el cuerpo? ¿Por qué es tan dañina? ¿Por qué es tan perjudicial? Lo que hace es retener, o sea, como es un soluto, lo que hace es atraer solvente. Entonces hay más líquido en el torrente sanguíneo y eso es lo que produce la presión alta. Ah, perfecto. Claro, porque yo decía, ¿no? ¿Qué relación hay entre la sal y Claro. Bueno, también dijimos el tema de no fumar.
No fumar, hacer actividad física, eso produce que los vasos se dilaten. Entonces, o sea, porque una cosa, la presión arterial es la presión de la sangre que va, digamos, fuerte por el torrente sanguíneo, y también está la tensión, que es la tensión del vaso, ¿sí? De la pared del vaso. Sí. El deporte, la actividad física trabaja claro, en eso la tensión. trabaja, eso libera determinadas hormonas y sustancias que hace que se relaje, entonces también previene la hipertensión. Está bien. Y digo, entonces, no fumar, porque el cigarrillo también produce lo mismo. Sí. La nicotina produce lo mismo. Entonces, no no es por el esfuerzo, sino por lo que produce la nicotina en sí. Exactamente, la nicotina tiene una acción sobre el vaso. Bien. Sobre el vaso. Más allá de, como decís vos, también falta oxígeno y también daña la parte del músculo del vaso. Claro. Doctora, la actividad física, digo, tiene que ser controlada por un profesional en lo posible, ¿no? Porque a veces podemos cometer errores. Sí, la actividad física se aconseja que sea por lo menos un instructor o un educador físico, o por lo menos que te den las normativas y bueno, y uno ya sabe qué tipo de actividad física es más conveniente para cada uno. Claro. Pero en general, personas sanas, esto vamos a lo preventivo, personas sanas que no tiene antecedentes y que no tiene, y que en sus controles anuales está todo bien, puede hacer actividad física. Lo que se aconseja es hacer actividad física combinada, aeróbico con anaeróbico. O sea, lo aeróbico es correr, caminar, bicicleta, y lo anaeróbico es lo localizado. Gimnasia localizada, muscular, por partes, por grupos de músculo, inclusive hasta con un poco de peso también. Una situación de estrés, el organismo se prepara para una reacción de defensa que es aumentar la circulación, todo porque nos pone en una situación de escape. Sí. Cuando decimos, se hizo mala sangre, y por eso le dio un patapúfate, se le fue la presión a la nube. Sí. ¿La cuestión emocional influye? Influye. En general, las personas que no tienen antecedentes o alguna causa que produzca la presión, tienen todos los mecanismos en el organismo para que cuando te pase eso, que te pusiste muy nervioso, te subió un poco la presión, automáticamente uno se regula. Un rato te pusiste medio loco y al rato ya se regula y bajó. El tema es en las personas que no tienen todos los mecanismos, que ya son hipertensos, que en el caso de un estrés se liberan determinadas hormonas como son el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que afecta, más allá de la presión, afecta otras cosas también, pero ahí es donde puede haber una suba de presión muy aguda, y entonces ahí vienen los ACV. El ACV hay que determinar, el ACV cuando es hemorrágico, es algún vasito que se rompió en el cerebro y entonces hizo un hematoma, una pérdida de sangre en el cerebro con todo lo que eso conlleva, o sea, es una lesión que ocupa espacio y bueno, puede llevar hasta la muerte de la persona. ¿Qué función cumple o cómo funciona? Yo aprovecho para preguntarle cosas que la verdad que no sé. ¿Cómo funcionan los medicamentos? Porque yo tengo la tía Pochola que todos los días tiene que levantarse a tomar la pastillita para la presión, ¿no? Y con eso anda de 10. Le falta la pastillita y empezamos a rezar el rosario. ¿Cómo funciona un medicamento de que evidentemente lo tiene que llevar por vida? Pregunta difícil, me hace una difícil de explicar. Pero los medicamentos, hay una amplia gama de medicamentos para la presión alta. Yo hablando de uno que son muy conocidos. Sí, por eso. Hay algunos que actúan justamente en el vaso, produciendo dilatación, lo que decíamos recién. Hay otros que trabajan en el riñón, ya bien sea produciendo la relajación del riñón, la liberación, como son los diuréticos, por ejemplo, la liberación de líquido, y otros que trabajan en el corazón, disminuyendo directamente desde la parte central la presión. Bien. Entonces hay personas que están con un solo medicamento toda la vida y se mueren de otra cosa, ¿no? Nunca más tienen problemas, siempre y cuando, pero ellos saben que abandonan la pastilla y automáticamente al día siguiente van a tener alta. No hay forma, se mantienen con 12,8 y el día que no la tomaron, ese mismo día ya se les subió. Claro, por eso preguntaba si generaba una dependencia en el organismo. No es una dependencia, es un tratamiento crónico. Claro, no es, como decía recién, no es una cosa que tenga cura. Lo que sí, muchas veces vos diagnosticaste por primera vez hipertensión, capaz que lo empezás a medicar y le decís, mira, acá tenés que dejar el cigarrillo, cuídate de la sal, haz una dieta así, te mando al nutricionista, hacemos todo como tiene que ser,
Y con el tiempo empezamos a ver que le baja de más, o que el día que se le olvidó tiene normal, que no tiene ningún problema. Bueno, la probemos de dejarla y anda bien sin la pastilla, anda bien con los cambios del estilo de vida, lo puede manejar a su enfermedad. ¿Una persona diabética tiene un plus de riesgo? Sí, tiene más riesgo, y aparte de eso, los dos son independientes para aumentar el riesgo cardiovascular. Claro. Entonces, los dos independientemente hacen lo que decíamos recién: daño en el ojo, daño en riñón, daño en corazón. Los órganos blancos que tienen son los mismos. Entonces se potencia. Entonces una persona que es diabética y aparte de eso es hipertensa, tiene mucho más riesgo de tener complicaciones en los órganos blancos. Está bueno. Entonces tiene que cuidarse más todavía. En la época de frío, ¿aumenta la posibilidad de aumentar la presión? Sí, en la época de frío todo lo que es los músculos se contracturan. Entonces en el vaso, uno los ve tan finitos los vasitos que parece mentira, pero tiene una capa de músculo, y entonces la contractura muscular más esa contractura del vaso genera una resistencia. Sí, hace que se aumente. Inclusive muchas veces hace falta poner un poquito más de medicación en el invierno, y en el verano andan con su dosis habitual. Yo le pregunto esto desde lo que es lo popular, de lo que manejamos, la información popular, de decir, no hace frío, cuidado la presión, vos que tenés la presión alta, no anden en el frío. Digo, de estas cosas que manejamos sin saber el por qué, aprovecho para un poco generar la explicación, ¿no? De todas maneras, ¿cuáles son los primeros síntomas que me van a llamar o que me van a encender una luz de alarma? Porque yo creo que la mayoría sabemos si estamos de un grupo o del otro, ¿no? Sí. Porque la presión es algo que periódicamente tenemos ese contacto de control, porque... Algunos. Sí, hay gente que no, es verdad. Hay gente que no. Pero digo, la Sobre mayoría... todo los hombres. Sí. Las mujeres siempre estamos como más acostumbradas porque hacemos los controles periódicos femeninos, Claro. vamos al médico por los chicos, pero los hombres por ahí, si pueden evitarlo, capaz que hace... Vos le preguntás, pero ¿cómo tiene el azúcar en 300? Yo soy endocrinólogo, veo más diabético que hipertenso. Tenés el azúcar en 300, ¿cómo nunca habías sabido que eras diabético, que tenías el azúcar tan alta? Es que hace 10 años, ponele, que no conozco claro, que no me tomo la presión de un médico, claro, ¿no? Claro. Ahora, hay campañas, se realizan campañas, y uno ve la campaña y ve la cola de gente tomándose la presión, haciéndose la medición de azúcar, y cual otro control que se realice. Cuando están los controles, la gente se acerca. Digo, ¿por qué no lo hacemos esto como forma normal de nuestra vida? Decir, programar, en febrero me voy a hacer un chequeo general. Sí. ¿No? Te explico, a partir de los 21 años, una persona con una vez al año que se controle la presión es suficiente. Se tiene normal, tranquilo, te veo para tu cumpleaños el año que viene, si querés, cosa de que uno no se acuerde de cuándo se va a hacer los controles. Seguro. ¿Y lo que tienen menos de esa edad? Y los que tienen medio esa edad son cuando se tienen los controles periódicos, ¿no? Generalmente lo que se hace como estrategia es el control porque yo me imagino un adolescente, una cosa ahí de... Claro, pero el control de ingreso escolar, ¿viste? Claro. Todos los chicos que van a la escuela tienen que tener su control anual, entonces ahí se debe medir la presión, inclusive en los chicos. Qué peligro, digo, los padres que no valoramos ese control que nos piden todos los años y renegamos porque no, lo tengo que mandar al odontólogo, lo tengo que mandar al oftalmólogo, me piden la presión, me piden el grupo. Es una oportunidad de oro para saber cómo está nuestro hijo. Exactamente. A mí me pasó en un colegio de que la maestra me diga, ¿no le podés firmar a Pedrito así la maestra que le está pidiendo el certificado? Seguro. La cuestión era una cuestión protocolar de... Claro, afortunadamente tenemos esta política, digo, esta situación de que nuestros hijos tienen la oportunidad de ser controlados una vez al año. No la dejemos pasar, es fundamental. Exactamente. Y es más, lo acompañamos y pidamos turno para nosotros también, de paso. Pero no nos damos cuenta hasta que nos pasan las cosas. Sí. Te iba a aclarar una cosa que me preguntaste antes. Sí. Con respecto a los síntomas, en general no produce síntomas hasta que no se complica. Entonces eso es muy importante, por eso el tema de los controles es tan importante. Vos tenés que ir sin sentir nada, porque muchas veces pasa esto, voy a preguntarle, ¿cuánto hace que no sé? No, es que ando de 10, ando de 10. Sí, para mirar los números no vas muy bien. Entonces no sentís nada y capaz que estás ya con presión alta, inclusive hay otros parámetros, por eso se dice que son los asesinos silenciosos. Claro. ¿A qué hora del día tengo que tomarme la presión? Porque fluctúa durante el día. Sí, fluctúa durante el día. Lo aconsejable es tomarlo a la mañana y en general cuando estamos haciendo monitoreo,
hacemos controles a la mañana y a la tarde durante varios días seguidos, como para tener más o menos un panorama de cómo, claro, lo que se llama un mapeo. Sí. Pero en general se toma a la mañana en condiciones basales, o sea, si puede ser que no haya comido nada, hay que tener muy en cuenta que la persona no haya tomado café, por ejemplo, no haya comido nada salado, y cuando llega al lugar donde le van a tomar, tiene que descansar un rato, por lo menos una media hora más o menos, estar tranquilo, tratemos de que no esté con el celular o que no esté, porque inclusive hasta le contaron un chiste por el celular, ponele, y se alteró y ya te cambia la cosa. Perfecto. Pasa muchas veces que llegó el paciente desesperado, le tomamos la presión y a la media hora ya tiene normal. Perfecto. Bueno, realmente una cosa que tenemos que aprender a convivir es con nuestro cuerpo, porque parece que tenemos esa pastillita de que somos inmortales y que nunca nos va a pasar a nosotros, ¿no? Pero cuando nos pasa, nos pasa. Y a veces en estas cosas el control es lo que nos va a poder llegar a prevenir. Doctora, la verdad que ha sido muy interesante, un tema a desarrollar. El otro tema de la diabetes también es todo un tema, todo un tema que a veces lo subestimamos cuando creemos que no nos va a tocar a nosotros. Exactamente, sí. Todos estamos en el tema diabetes, todos estamos en ese bolillero, todos tenemos potencialmente la posibilidad. Sí, tal cual. Cada vez peor, porque uno por ahí tiene muy en cuenta que sí que era muy hereditario, pero con los malos hábitos, inclusive desde los niños, uno ve esos kioscos tan llenos de cosas que inconvenientes, digamos, y que después a la larga te producen el daño que te lleva a estas enfermedades metabólicas. Ya, eso sumado que hay todo un sistema de ingeniería pensado en lo que es la publicidad para que nuestros hijos coman sí o sí esos alimentos. Claro. Es una bola de nieve que se va haciendo. Por eso digo, si estamos viendo que los adultos actuales ya vemos una suba en la prevalencia de estas enfermedades, y siendo que nosotros cuando éramos chicos no teníamos tanto alcance a este tipo de sustancias nocivas, imagínate lo que va a hacer los chicos de ahora, van a estar todos enfermos. Pero doctora, nosotros comíamos comida de abuela, nosotros comíamos guiso, comíamos lenteja, comíamos una carbonada. ¿Hace cuánto que no comemos una carbonada? No teníamos casi pantalla. O sea, no, y la gaseosa, era cuando había visita, la gaseosa era cuando era visita y era un vasito así para todo y se distribuía. Era un litro para la gaseosa de un litro era para tener que alcanzar para todos, incluida la visita. Entonces digo, han cambiado para mal muchos factores. Exacto. Muchos factores que... Pues ¿qué nos espera para el futuro? Claro. Si no hacemos algo, ¿qué nos espera para el futuro? Tenemos una gran responsabilidad nosotros. Los niños van a ser todos enfermos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nuestra vida y nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Así que no podemos mirar hacia otro lado. Exactamente, hay muchas cosas para cambiar. Perfecto. Bueno, consejo entonces... eso quería preguntarle. El tema de los autocontroles de la presión. ¿Vienen aparatitos? ¿Son confiables? ¿Son fáciles de leer? Los aparatos, el aparato común, que es el que se infla y se escucha, no se puede medir uno mismo. Tiene que medir a alguien que sepa, que pueda aprender, una persona de la casa puede aprender a usarlo sin problema. Con respecto a los otros, a los que son digitales, ahí está un poco el problema. Porque, por ejemplo, los que son de la muñeca, esos en general son muy inestables y la verdad que ninguna técnica de tomar presión dice que se toma en la muñeca, todas se toman en el brazo. Sí, porque mide la tensión en la vena. Sí, pero aparte de eso, en la arteria, eso tiene que tener... Sí, en la arteria. Un canal. Por ahí. Sí. Tiene que tener, vos te lo tenés que colocar a determinada altura. Y si un día lo colocaste un poquito así, al día siguiente 10 centímetros abajo sin querer, porque vos en ese te dicen a la altura del corazón lo tenés que poner. Sí. Si lo pusiste ahí o si lo pusiste ahí, a vos te parece que es igual. Sí, sí. Es muy variable, inclusive yo le digo al paciente, hacé la prueba, tómate una vez y al ratito tomate otra vez y ya vas a ver que es muy difícil. Nada que ver, nada. O sea, no confíen en esos aparatitos. En esos aparatos no. Ahora, los otros, los que también son digitales, pero que se toman acá y que están bien tomados, que siempre lo tomas más o menos a la misma altura, que es más difícil, más fácil de calcular, tener en cuenta que vos lo pones un poquito sobre el codo y siempre va a ser igual. Sí. Entonces ya no hay tanta variabilidad. Entonces lo que se toman acá sí lo podés usar. Pero tenés que tener en cuenta que los tenés que hacer calibrar cada tanto, lo tenés que llevar al ingeniero que te lo revise, mínimamente, o si no lo podés llevar a tu centro de salud, que también se vea si coincide con el otro. Ah, claro, si están calibrados igual. Claro, exactamente. Perfecto. Si están midiendo más o menos igual. Sí. Pregunto, ¿hay gente que calibra aquí en Catamarca estos aparatos? Sí, hay un ingeniero. ¿Está bien? Sí, está bien, está bueno. Bueno, doctora, la verdad que ha sido muy práctico, muy instructivo, y ojalá que haya servido
para que nos demos cuenta de este asesino silencioso como es la hipertensión. Y bueno, invitarla para que vengamos a hablar de diabetes, que es otro temita que nos Ningún queda problema. lindo para charlar. Eso es más lo mío. Eso es malo de usted. Sí. Doctora, un placer como siempre. Igualmente. Bueno, muy bien. Estuvo con nosotros la doctora Evangelina Melnik, ¿está bien dicho así? Sí, está bien. Perfecto, muy bien. Endocrinóloga y que nos estuvo acompañando en la TV Pública de Catamarca. Una pequeña pausa, ya volvemos.